Presentación de la propuesta del plan de acción. Mauricio, tú empiezas y tienes 15 minutos. Gracias, Diego. Decisiones basadas en evidencia es lo que a todo el mundo le gusta decir. En esta presentación yo les voy a mostrar evidencia únicamente para que vean si las decisiones son relacionadas con lo que voy a mostrar. Voy a presentar antecedentes, las variables con las que vamos a trabajar, la situación en el mundo, en América. Vamos a mencionar las vacunas y el riesgo que tiene América de tener casos de polio nuevamente. Entre los antecedentes es la decisión de la OMS de erradicar la polio del mundo para el año 2000. En el 94 fue certificada la eliminación de la polio en América. Y de una vez vale la pena mencionar que pasar de la pre a la post-erradicación se va a dar cuando se declare, cuando se firme que se ha erradicado la polio del mundo. Esto está relacionado con la presentación que posteriormente va a hacer Cuauhtémoc. Las variables a considerar las presento todas juntas acá, porque se van entremezclando a lo largo del camino con la situación de América, con la situación en el mundo, con las vacunas a considerar, con las recomendaciones. Y voy a comenzar con esto, que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero vale la pena ser específico, porque la polio puede ser causada por el virus salvaje y también por el virus vacunal. Las causas de polio por el virus vacunal, en general podríamos decir que son los casos asociados a la vacuna y los casos por el virus derivado de la vacuna. La definición de casos asociados a la vacuna, esta es la más común, que el cuadro sea de polio, que haya recibido vacuna 4 a 40 días antes y que se aísle el polio vacunal en el paciente. Las causas de polio, cuando es un virus derivado, que esto quiere decir un virus mutado, y que tiene más de 1% de mutaciones, en general podría decirse que se deben al circulante, que es el C, que está asociado con bajas coberturas de vacunación, y el I, de inmunodeficiencia, asociado con pacientes que tienen esos problemas. Van a encontrar en la literatura A, el ambiguo, que es el que no se puede clasificar exactamente, porque se aísla por accidente y no se sabe de dónde viene. Respecto a la situación mundial, tienen ustedes este mapa con los casos en el mundo, con los municipios que tienen polio en el mundo, 13 países en este momento, pero pienso que esto da una mejor idea de lo que está pasando, porque este es el número de casos que se ha presentado cada año. Y si ustedes pueden ver, si alguna tendencia hay, es hacia el aumento. Aquí tienen el número de países con casos en el mundo, casos de polio salvaje en el mundo, y claramente se nota que es difícil hablar de una tendencia hacia el descenso. El virus viaja, y viaja miles y miles de kilómetros. Pienso que estas flechas dicen con claridad el desplazamiento que puede ocurrir. Y como cosa curiosa, aparentemente no ha llegado a Latinoamérica. ¿Qué otra cosa está sucediendo en el mundo, además de esos casos de polio salvaje? Estos brotes del virus circulante, del virus derivado de la vacuna. Aquí tienen ustedes todos los brotes, comenzando con el que está al fondo, que es el de República Dominicana y Haití, y ahí en el recuadro en rojo les he puesto las causas. Miren la cantidad de brotes que están asociados al virus tipo 2, y en esta flecha horizontal el número de años que ha persistido el mismo brote en Nigeria. Entonces en el mundo tenemos polio salvaje circulando y también polio derivado circulando. En América, altas coberturas de vacunación,
Y lo más importante es que a partir del 79 hasta la fecha se han comprado 1.500 millones de dosis de vacuna polio. Eso, más la calidad de la vigilancia, nos puede dar una idea de lo que está sucediendo en el continente. ¿Cuál es el riesgo que hay para nuestro continente? Para fines de fácil asimilación, lo he dividido en tres alternativas. La probabilidad de que llegue una importación, que depende de la exposición a viajeros, la probabilidad de que sea detectado oportunamente el virus, si es que llega una importación, que depende de la calidad de la vigilancia, y la probabilidad de que haya un brote, si es que se recibe una importación, y eso está definitivamente ligado a las coberturas y a las condiciones de saneamiento ambiental. Voy a comenzar con la vigilancia para mostrar que los indicadores de vigilancia se mantienen a nivel semejante al que existía cuando la polio fue eliminada del continente y cuando fue certificada su eliminación. Este que les estaba mostrando aquí es la tasa por 100.000 menores de 15 años, y aquí tienen la proporción de muestras de heces en porcentaje cercano al 80%, y los niveles se mantienen. ¿Por qué insisto que los niveles se mantienen? Porque cuando hablemos de casos de polio asociados a la vacuna en el continente, lo primero que se cuestiona es la calidad de la vigilancia. La calidad de la vigilancia la están viendo acá. El riesgo de que llegue una importación depende de los viajeros, por supuesto, y a las Américas llegaron más de 140 millones de viajeros en el año 2009. Aquí tienen la proporción que llega a cada uno de los países. Estos son turistas internacionales, hay diferentes fuentes, pero para hacerse una idea de lo que está sucediendo, tienen esto. Aquí tienen los migrantes ilegales a Estados Unidos por año, más o menos 2.6 millones. Esto es de los ilegales. Los legales, más o menos la cantidad es semejante. Y esta transparencia me gusta porque es el estudio que hizo Uruguay acerca del origen de los viajeros hacia su país, que este es un estudio que cada país tiene que tener para saber el riesgo al que se está exponiendo. El otro punto importante en Latinoamérica es que si bien no tenemos casos de polio salvaje, tenemos casos de polio asociados a la vacuna. Y lo he separado entre la etapa pre-certificación y post-certificación. Y ahí tienen el número de casos. Mauricio, perdona, muestra la otra porque es importante, la anterior. Porque es importante hacer hincapié que esses países são todos países endêmicos para polio ou que tiveram brotes importantes. Sí. Aquí tienen los casos de polio asociados a la vacuna, y hay una clara diferencia entre la etapa pre-certificación y post-certificación, y es más evidente cuando se mira en esta gráfica, separada por quinquenios, el número de casos por millón de recién nacidos, que anda por 0.78 a 0.25 para los últimos 5 años, y si nos atuviéramos a los datos de la OMS, estaríamos esperando entre 100 y 220 casos por año, cuando en estos periodos, para los 5 años, cuando en estos periodos estamos reportando 39, 15 y 14. O sea, algún grupo de números tiene que estar equivocado, o lo que estamos reportando nosotros no está bien, o los cálculos de lo esperado no están bien, pero sería difícil que los dos grupos de números estén correctos. La vigilancia. Los indicadores regionales se miraban bastante bien,
pero aquí tienen ustedes lo que era arriba, tienen entre junio del 2009 y mayo del 2010, y después tienen abajo entre el 2010 y el 2011, si se está cumpliendo o no con la tasa esperada. Y por favor no se comparen con África. Aquí tienen el porcentaje de muestras adecuados. Otra vez traten de no compararse con África. Ahora, lo que yo les estoy presentando, yo sé que algunos países dicen eso no es lo que yo tengo, pero estas son 52 semanas móviles, y si en la semana 52 están así, eso es lo que aparece en el mundo. Esta gráfica circula por todo el mundo. El riesgo de que si llega una importación tengamos un brote está ligado a las coberturas de vacunación, y si ustedes se fijan, esta cobertura es diferente en el sentido de que cuando Cuauhtémoc presentó, México tenía el 100% de municipios con más de 95% de cobertura. ¿Qué es lo que ha venido recomendando el TAG? Que se use polio oral, que se use polio oral, que se siga usando polio oral, que se siga usando y que se siga usando polio oral. ¿Qué es lo que recomienda la OMS? La OMS sacó este documento donde tiene las recomendaciones. No se preocupen si no pueden leer este cuadro, que es el que resume qué es lo que deberían de hacer los países y que yo lo tengo acá. En uno de los ejes recomiendan tomar en cuenta el potencial de importación. Y si ustedes se fijan, va de muy alto a moderado potencial de importación. Y en el eje de las X tienen el potencial de transmisión. O sea que si llega un virus, ¿qué posibilidad hay de que se transmita? Y quiero llamarles la atención a dos cosas. Uno, que en esta hoja para analizar el riesgo de los países, primero no se habla de la calidad de la vigilancia. Y segundo, no se habla de las coberturas de vacunación contra polio. Se menciona la cobertura de vacunación con DPT-3. Y solo hay una posibilidad para que un país use IPV sin usar otra vacuna, y es que tenga muy bajo, moderado potencial de importación y el potencial de transmisión sea bajo, que en este cuadro lo definen como tener buena calidad de agua y buen sistema de drenaje de aguas negras, pero no dicen cuánto. Básicamente, estas son las recomendaciones de la OMS, OPV sola en todas partes y IPV siempre que los países cumplan con esas dos condiciones. Pero como les decía, no hablan de vigilancia, de coberturas de vacunación antipolio, ni de coberturas por municipio. Al aplicar los criterios de la OMS, tenemos acá los países que cumplen con todos los criterios de la OMS, están señalados en verde, y solo son dos, Estados Unidos y Uruguay, y los países que están usando IPV son los que están marcados en azul, para que ustedes vean los criterios. Aquí tengo los países del Caribe, otra vez, los que usan IPV y los que cumplen con los criterios de la OMS. Y acá le agregué, ya qué sucede cuando se toma en cuenta la calidad de la vigilancia y cuando se toma en cuenta la proporción de la población que vive en municipios con bajas coberturas. En la primera columna están en verde los que cumplen con los criterios de la OMS. En amarillo está lo que cumplen con los criterios de vigilancia. Y en rojo, en la última columna, están los números de los países, la proporción de niños que viven en municipios con bajas coberturas. Esta es la evidencia que les traigo para que ustedes saquen las conclusiones. Gracias. Gracias, Mauricio. Cuauhtémoc.
Pues, muchas gracias. Bueno, con base en lo que Mauricio nos ha presentado, nosotros queremos presentar a los miembros del TAC las propuestas de las líneas generales para la elaboración de un plan de acción para mantener a la región de las Américas libre de polio, considerando la etapa pre-erradicación y el tránsito a la etapa post-erradicación. Los objetivos que tendríamos con este plan, primero es mantener a la región libre de la circulación del virus salvaje de polio, mantener a la región libre de la circulación del virus derivado de polio y prepararse para la transición de la etapa pre-erradicación a la etapa post-erradicación. Pero es importante señalar cuáles son los momentos. De acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, la fase pre-erradicación se mantiene hasta el momento en que el mundo es certificada libre del poliovirus salvaje. O sea, mientras eso no ocurra, nosotros estamos todavía viviendo en la etapa pre-erradicación. ¿Sí? En el momento en que eso ocurra, entonces empezaremos la etapa post-erradicación. Entonces, estamos hablando de una enfermedad de erradicación mundial, no estamos hablando de una enfermedad de erradicación regional o nacional. Entonces, esos son los momentos que se establecen. ¿Qué estrategias proponemos que debe abordar este plan de acción? Primero, debemos garantizar los altos niveles de inmunidad contra la polio a nivel poblacional. ¿Sí? Y estos altos niveles de inmunidad no solamente se relacionan con altos niveles de cobertura, sino también recordemos que se relacionan con el tipo de vacuna que estemos utilizando. 2. Mantener a la vigilancia epidemiológica de calidad. Mauricio ha presentado cómo los datos regionales nos dicen que los indicadores de vigilancia epidemiológica los mantenemos dentro de los niveles que son recomendados por la OMS. Pero cuando vamos a hacer el análisis nacional, nuevamente, como hemos presentado en otras cosas, tenemos desafíos que tenemos que cumplir y hemos visto cómo algunos de nuestros indicadores de parálisis flácida en algunos países no los estamos cumpliendo adecuadamente. La tercera parte de la estrategia es el avanzar en las actividades de contención del virus polio de los laboratorios. Recordemos que ya la Comisión Regional para la certificación de la contención del virus polio ya emitió su primera certificación diciendo que ya logramos la primera etapa de la certificación y tenemos que avanzar hacia la segunda etapa de esta contención. Y cuarto, hay que preparar las condiciones para adoptar las políticas de vacunación que establezcan la OMS y las recomendadas por el Grupo Técnico Asesor. ¿Qué actividades deberíamos estar haciendo o proponemos que incluya el plan de acción y que deberíamos estar haciendo a nivel regional y a nivel nacional? Primero, hacer una evaluación de los riesgos de cada país. El año pasado que tuvimos las 3 reuniones subregionales de responsables del programa de inmunizaciones, cada uno de los países hizo un análisis. Parte de ese análisis es el cuadro que presentó Mauricio de Uruguay, de saber cuál era el riesgo de viajeros, cuál era el riesgo de coberturas por municipios, cuál era el riesgo de sus indicadores de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Y ahora tenemos que agregarle el riesgo, cuál es el riesgo de el uso de la vacuna que está en los programas nacionales y las coberturas que estamos teniendo con esto. Después tenemos que tener en nuestras actividades el mantener altas coberturas de vacunación a nivel nacional y a nivel subnacional, municipal y local. Debemos considerar que para lograr estas coberturas en ocasiones tendremos que realizar acciones de intensificación de vacunación, ¿sí? Campañas de vacunación en caso de que sean necesarias. Debemos buscar cumplir con los indicadores de vigilancia epidemiológica a nivel nacional y subnacional, cumplir con todas las fases de la contención del virus polio en los laboratorios y continuar con investigación sobre nuevas vacunas y nuevas tecnologías. Algunos de estos estudios se están desarrollando con los colegas de Cuba. También tendremos que desarrollar un plan para estar preparados para responder ante cualquier importación
de casos de virus derivados de polios derivados de la vacuna, pero también ante cualquier caso sospechoso de polio que tengamos en la región. Tenemos que preparar el reporte a la Comisión de Contención para América y prepararse para que, llegado el momento, descontinuemos el uso de la vacuna OPV, ¿sí?, para iniciar con el uso de otra vacuna o otros esquemas, pero eso tiene que ocurrir inmediatamente después de que se dé la certificación de la erradicación mundial de la polio. Mientras eso no se dé, seguimos estando en la fase de pre-erradicación. Este cuadro, generado también por la OMS, lo que trata de explicar es que el cese del uso de la vacuna de polio oral a nivel mundial, a nivel global, no se ve como que puede ocurrir de hoy para mañana, sino está relacionado a que una vez que ocurra la interrupción de la circulación del virus salvaje, que es en este momento cuando se certifica la erradicación mundial de la polio, pueden empezar las fases de descontinuación del uso masivo de OPV. Y estas fases van por la certificación y preparación para cesar el uso de la OPV, lo cual ustedes pueden ver, de acuerdo a las estimaciones que hace la OMS, puede durar alrededor de 4 años. Después se hace el cese de la OPV y la verificación de que ya no hay una serie de contención de cepas de Sabin, la verificación de ausencia de casos de virus derivado de la vacuna de polio, la integración del complemento de la vigilancia del poliovirus a través del Reglamento Sanitario Internacional. Eso puede pasar otros 6, 7 años y después llega en sí lo que sería la erradicación de la era post-OPV, ¿sí?, cuando tendremos que pasar a mantener la vigilancia, a mantener un stockpile y a mantener la contención del virus polio. ¿Cuáles serían los papeles y responsabilidades que estamos planteando que debe contener este plan de acción? Primero, solicitarle al TAC que se definan las estrategias a seguir durante la transición, ¿sí?, de la era pre-erradicación a la era post-erradicación y el establecimiento de un grupo de trabajo para ese fin. 2, que los países deben asumir la responsabilidad, como la han tenido hasta ahora, de la implementación de este plan de acción y proteger a la población. Que la OPS debemos mantener el proceso de documentación de este proceso y el apoyo técnico, y la Comisión Regional de las Américas para la contención del virus polio debe hacer el monitoreo de su cumplimiento. Nos permitimos proponer al TAC las siguientes recomendaciones con base a este tema. Primero, que cada país debe definir el nivel de riesgo que tiene para tener brotes, ya sea por virus derivado de la vacuna de polio o luego de una importación, que podría ser también de un virus derivado de polio o de un virus salvaje. Segundo, que debemos, el TAC recomiende el mantener la adecuada vigilancia epidemiológica, cumpliendo con los indicadores que tenemos establecidos, estableciendo acciones de búsqueda activa de casos de parálisis flácida aguda, manteniendo la vigilancia epidemiológica ambiental cuando éste es posible realizarse en los países si es conveniente, y manteniendo el nivel de acreditación de los laboratorios que tenemos a nivel de país y a nivel de región. La tercera recomendación que proponemos es que los países garanticemos mantener coberturas de vacunación arriba del 95% a nivel municipal. La siguiente recomendación que proponemos al TAC es que la vacuna recomendada en la etapa pre-erradicación para la región de las Américas continúe siendo la vacuna de virus de polio oral. Proponemos también que aquellos países que ya estén usando la IPV deben garantizar el alcanzar coberturas del 95% a nivel municipal con la vacuna de IPV o con campañas periódicas de OPV. Es decir, debemos garantizar que todos los municipios tengan coberturas arriba del 95% con IPV. Y que los países que quieren iniciar la etapa de transición del uso de la vacuna OPV a la vacuna IPV deben cumplir con las recomendaciones que estableció la OMS, parte de lo que Mauricio ha
puesto en este cuadro, ¿sí? Los criterios de vigilancia epidemiológica y garantizar la disponibilidad de vacuna y la sustentabilidad financiera de la vacuna. Recordemos ahí 2 puntos. Si nosotros decidiéramos en este momento que todos los países de América deben usar IPV, no habría dosis suficientes porque la producción no está a ese nivel. Y segundo, el costo de la vacuna que tendría que ser más cara y debería garantizarse la sustentabilidad financiera por parte de los países. Y la última punto que ponemos a consideración de los miembros del TAG es que el TAG establezca un grupo de trabajo para la formulación y seguimiento de este plan de acción para mantener a la región de América libre de polio durante la etapa pre y la etapa poserradicación. Muchas gracias. Gracias, Cuauhtémoc, y gracias, Mauricio, por las presentaciones y por mantenerse dentro del horario previsto. Eu penso que lo importante, e me gostou particularmente a mim, de que se trae a colação as recomendações do SAGE, and I think that's very important to harmonize the regional recommendations with the global recommendations. ¿Há algum comentário, perguntas de los miembros del TAG, em primeiro lugar? Akira. Gracias, muchas gracias, Mr. Chairman. Y gracias por presentación. Creo que son muy completos, incluso Mauricio ha hecho una tabla final para nosotros desarrollar conclusiones, ¿no? Pero me gustaría de que tanto Mauricio como Cuauhtémoc pudiera elaborar un poco más lo que es lo que ustedes colocaron ahí, garantizar altos niveles de inmunidad poblacional contra polio. ¿Qué es que quiere decir esto? ¿Qué nivel que está hablando y cómo sería esto, esta garantía, ¿no? También habló en desarrollar planes para enfrentar brotes de polio derivado de vacuna. ¿Qué planes son estos? No me pareció que esté muy claro los planes, o si existen, no existen, si existen, cuáles son los planes, ¿no? Y también me pareció un poco que gustaría de elaboración un poco más de esta propuesta, que cada país debe definir su nivel de riesgo, porque yo creo que es un problema que no es un país solo, es una región. Entonces, no tendría que haber, yo pensaría que debería haber una concertación de esfuerzo para definir un riesgo de los países y no cada país definir su riesgo, ¿no? Y una otra cuestión que me gustaría que una elaboración un poco más es que ustedes hacen una presentación y dicen que los países deben tener 95% cobertura por IPV o por OPV. OPV nosotros sabemos que tiene protección de rebaño, ¿no? Es decir, con 95% la población toda va a tener, pero IPV nosotros sabemos que no tiene protección de rebaño. ¿Es lo mismo o yo no seguí la idea muy claramente? Entonces, esas cuestiones que me gustaría que elaborase un poco más para poder seguir. Gracias, Akira. ¿Algún otro comentario? José. Es en relación al último comentario de Cuauhtémoc en torno a costos. Sabemos que el iniciar la vacuna inactivada, IPV, ya no es como antes. Ahora las presentaciones son en vacunas combinadas. Y las vacunas combinadas tienen grandes beneficios, pero también plantean un problema para otros biológicos. Por ejemplo, cuando la OPS recomendó el empleo de la vacuna pentavalente,
que incluía la vacuna de hepatitis B y la hemófilos influenza, se aplicaba por separado OPV. Ahora hay otras presentaciones que incluyen IPV a exclusión de hepatitis B. Y lo que ha sucedido en algunos países que han hecho este cambio es que las coberturas con hepatitis B obviamente han caído. Entonces, hay que ver realmente el costo del biológico, pero hay que ver el costo sobre el programa de vacunación. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien más? Roger? Dos cositas. Does the revolving fund pay for any preparations of IPV? Because one of the issues is lack of availability, and over the next 5 years, if you have a plan for the revolving fund, that might change. And the second question is, in the pre-eradication period, there's also polio in laboratories and polio that could be constructed in biotechnology companies. And are there any legal requirements for biotech companies not to fabricate an OPV RNA or laboratories to control their stool specimens or specimens of OPV, of wild polio? Gracias, Roger. ¿Alguien más del TAG? Plenaria? Philippe? Thank you, Cyril. I just have a question that was actually put before us by the chair of one of the certification commissions in one of the other regions, and that is actually looking at the example of this region. And it has to do with their fear that once you have the certification, there's no more attention at country level, and attention vigilance decreases, and I think we've seen some of those risks. And the question is, what happened in this region to the National Certification Commission and to the national vigilance? Are there examples of equivalent of a commission continuing work? And I mean, I just wanted to table it because that would be useful feedback for these other regions. Thank you. Point. John? Thank you, Sarah. CDC would like to thank each and every Ministry of Health that is supporting the WHO, UNICEF, PAHO, and CDC STOP initiative in countries like Angola. Through August, we have our largest team deployed in Angola, 7 professionals from various countries, including Brazil, Peru, El Salvador, Chile, among others. These professionals are located in the highest risk districts, supervised by WHO staff in Luanda. Thank you very much. But for our director, Dr. Frieden, this is not sufficient. Our support in these teams are 3 months deployments. He's looking for us to do more. So we're beginning to discuss with our colleagues in FELTP a relationship, and we understand that various countries like Brazil, Peru, Argentina, and Colombia have FELTP programs in Spanish, Servicios de Tecnología Aplicada. So we're looking to network with this other group to extend coverage in Angola and elsewhere. On the role of the Independent Monitoring Board at the global level, the impact of the Independent Monitoring Board over the past 6 to 9 months has been substantive, a real change agent. We see that within our agency, and we see that within our other strategic partners. I want to congratulate all those that are on the Independent Monitoring Board and the important role that they are playing. What keeps our director up at night is Pakistan and Nigeria. We at CDC are providing our director with monthly briefings, and he is participating actively in the heads of agencies meeting and calls. Thank you. Thank you, John. Brazil? Eu só Por queria... falar muito devagar, Ok, o despacito. intérprete pediu que fale bem devagar. Ok, despacito.
Eu só queria fazer um comentário que o Brasil está se preparando para o ano de 2012 a inclusão da vacina inativada, a vacina Salk, no esquema sequencial, como está sendo proposto pela OMS. Isso é uma proposta que está em previsão para iniciar em 2012, estamos trabalhando para isso, mas é importante deixar claro, o Brasil realiza campanhas nacionais de vacinação contra a paralisia infantil há mais de 30 anos. Este ano estamos comemorando 33 anos de campanhas nacionais de vacinação contra a paralisia infantil, realizada em 2 etapas. Nestes últimos anos, a população menor de 0 a 4 anos de idade no Brasil é em torno de 14 milhões de crianças. Durante essas campanhas, aproveitamos também para a atualização do esquema vacinal. Então, é um momento importante, não só para a realização da campanha de vacinação contra, utilizando a vacina SEIME, mas é um momento importante para a maioria dos estados como atualização do esquema vacinal. Fruto de todo esse trabalho, o Brasil já não notifica casos de paralisia infantil há 20 anos. E, considerando todos esses comentários já ressaltados na mesa, então o Brasil está se preparando para o ano de 2012 e iniciar um esquema na rotina do esquema sequencial. É óbvio e é muito importante, como já foi ressaltado na mesa, que este vai ser um outro grande desafio, considerando o tamanho que é o Brasil. E não apenas a mudança do esquema vacinal, certo? O que é fundamental será o incremento das ações de vigilância. Não só o incremento das ações de vigilância, da detecção dos casos de paralisia flácida e todos os indicadores necessários para essa adequada vigilância, como também um árduo trabalho de vigilância de coberturas vacinais. O país tem mais de 5 mil municípios. Esse é o comentário e eu queria fazer uma pergunta para a mesa, para o doutor Ruiz, quando ele aborda a questão de vigilância ambiental. Era um pouco isso que eu gostaria que você comentasse. Que fatores são esses de vigilância ambiental neste momento para a vigilância da paralisia infantil? Obrigado. Guatemala. Gracias, buen día. Quisiéramos solicitar, Lisset Barrera, del país de Guatemala. Queremos solicitar si pueden evaluar la posibilidad de incluir en las recomendaciones de este TAG de que los países aseguren políticas o acuerdos gubernativos que obliguen a vacunar previo a viajes de brigadas militares a países donde es endémico la polio y así también que estén sujetos a vigilancia después de ingresar o cuando van a ingresar al país nuevamente. Gracias por la sugerencia. Argentina. Gracias. En seguimiento del comentario de Brasil, comentar que Argentina este año introdujo 3 vacunas a calendario, que es gripe, neumococo conjugada y HPV, y durante 2012 nos vamos a abocar a la implementación de esa incorporación, pero por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones empezamos a trabajar en esta línea de la transición de OPV a IPV, teniendo en cuenta que para nosotros la vacuna de la erradicación es la OPV y la propuesta también es un esquema secuencial para disminuir la posibilidad de tener eventos adversos graves en relación a un país que desde 1984 no tiene casos de poliomielitis salvaje. Y también comentar la importancia que tiene para nosotros el trabajo regional en relación a las coberturas de vacunación desagregadas por municipios, las campañas de seguimiento. Argentina la última la tuvo en 2009 con un 99% de cobertura de vacunación para OPV y 98% para doble viral, y el desafío grande de los países individualmente, pero siempre inmersos en una región, es fortalecer mucho la vigilancia epidemiológica, mejorar las coberturas de vacunación en todos los municipios y sobre todo tener identificado el riesgo de la reintroducción y de la importación, pero también es inevitable pensar en la protección de la población, digamos, en relación a la disminución de los eventos adversos, y eso realmente es algo que nos preocupa y estamos transitando en ese camino.
Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, Honduras. Ida Berenice Molina, Honduras. El comentario va orientado a conocer cuál es la base técnica de por qué algunos países de las Américas están utilizando el uso de IPV en el programa de rutina y el uso de OPV en campañas de vacunación independiente de su estado vacunal. Me gustaría escuchar algunos comentarios. ¿Algún otro comentario? No. Sí, gracias. Gracias. Igual que la presentación haremos yo contestaría algunas cosas y le pediría a Mauricio que refuerce algunas otras. Primero, gracias por los comentarios y lo que nosotros estamos planteando es que debemos garantizar los altos niveles de inmunidad de la población y nos referimos que, justo como menciona Akira, que no es un asunto nada más de cobertura, considerando que la vacuna IPV no produce inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de altas coberturas de inmunidad en la población, es justo favorecer que existan esa inmunidad de rebaño que nos permita mantener más allá de la cobertura administrativa declarada para esto. El desarrollo de planes para la respuesta ante brotes de polio, ya sea por virus salvaje o un virus derivado de la vacuna, eso ya existen como tales, ¿no? Lo que estamos diciendo y que estamos llamando a todos los ministros y a todos es, oigan, polio no es un asunto del pasado, polio es un asunto que está presente, polio es un asunto que Mauricio ha presentado como el número de países que estaban libres de polio se vieron reintroducidos de polio y el riesgo de reintroducción a América existe. O sea, lo que quisiera comentar o quisiéramos comentar, sé que lo compartimos con ustedes, es la desesperación de saber que el riesgo existe y que muchos estamos como cruzados de brazos diciendo, ya tenemos 30 años sin casos, no, ya tengo 20 años. No, el riesgo existe y está, y por eso decimos que cada país tiene que hacer su análisis de riesgo, porque ahí lo tenemos, estamos viendo las coberturas, estamos viendo los viajes, estamos viendo las situaciones de drenaje, de agua, etcétera. Entonces, pero los planes, Akira, existen, ¿no? Como tal, cada país lo tiene. Que afortunadamente en pocos países se despliegan, sí, porque no tenemos casos en esto, ¿no? Cuando tenemos algún caso de virus derivado de polio, etcétera, sacamos los planes y los países los despliegan. Y efectivamente, el análisis de riesgo, igual que como presentó Mauricio, el riesgo que existe en Guatemala lo compartimos con El Salvador y lo compartimos con Argentina, ¿no? Porque Mauricio dijo, hay 140 millones de viajes de turistas. Sí, pero ¿cuántos millones hay de migración interna dentro de América Latina, ¿no? ¿Cuántos viajes hay de familiares que existen? Ahí nada más pusimos los de turista, faltan los viajes comerciales, los viajes familiares, los viajes de necesidad. Entonces, efectivamente, el riesgo no es nada más para un país, el riesgo es para la región y como tal tendríamos que hacer. Los comentarios de José Ignacio sobre los costos es otro punto muy importante. Hay países que han hecho este cambio a pentavalente que integra IPV, pero las coberturas de hepatitis B han caído drásticamente, ¿no? Pero también aquí se agrega otro asunto que es el costo-oportunidad, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta introducir la vacuna pentavalente que incluye IPV? ¿Sí? Adicional a lo que es usar el OPV, y muchas veces con ese costo marginal podríamos introducir rotavirus. Entonces, el costo-oportunidad es, estamos cambiando a una vacuna para mantener el mismo esquema, pero estamos perdiendo la oportunidad de introducir otra vacuna. Entonces, es el costo-oportunidad que es muy, muy importante en esto. Y el otro es el fondo rotatorio. El fondo rotatorio compra vacunas de IPV. O sea, cuando un país solicita compra de IPV, el fondo rotatorio lo compra. O sea, el fondo rotatorio no dice esta sí, esta no. Si un país solicita la vacuna y en el formato que nosotros enviamos para que los países hagan sus requerimientos, está incluido IPV, ¿no? Que los países no la usan o unos cuantos países la solicitan,
rotatorio, pero nosotros lo hacemos siempre y cuando la vacuna cumpla con los criterios establecidos para entrar a través del fondo rotatorio, ¿no? Las comisiones de certificación, tanto a nivel regional como nacional, como mencionaba Philippe Duclos, no están operando como tales. Tenemos las comisiones nacionales de contención del virus polio que han tomado ese rol y han analizado los asuntos de cobertura, de vigilancia, etcétera, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Los comentarios de John Fitzsimmons del apoyo de la región de las Américas a los países de África, muchas gracias, John, por el comentario y sobre todo muchas gracias a los países que han contribuido a ese apoyo a Angola principalmente y a otros países de África, ¿no? El asunto de Brasil, del cambio de IPV de OPV a IPV se considera lo mismo que Argentina. Quizá podrían explicar un poco a la pregunta que ha planteado la colega de Honduras, cuáles son las evidencias para usar ese tipo de esquemas en los cuales ustedes se han basado. Y creo que es todo. Mauricio, si tienes... Creo que quedaba la pregunta de la vigilancia epidemiológica ambiental. La vigilancia epidemiológica ambiental no es de primera elección. Se podría hacer en países donde mantener una adecuada vigilancia o mantener los indicadores se torna difícil a veces, como nos ha sucedido en Haití, y donde hay un proyecto para hacer vigilancia ambiental, pero no es de primera elección. De primera elección es cumplir con los indicadores. Y segundo, lo que decía el doctor Akira Oma del 95% de cobertura con IPV, el doctor tiene razón. Si se va a usar IPV, debe de recomendarse el 100%. Es un error el que nosotros hayamos escrito 95%. La vacuna es buena, protege a la persona, pero no protege a la comunidad como tal. Y quizás voy a dejar el comentario de las bases técnicas para usar IPV y OPV junto, después del comentario de los países que van a comenzar con esos esquemas. Hay una pregunta, pero antes de su pregunta, ¿podría Brasil o Argentina contestar a Honduras? Despacio. Despacito, sim. A proposta de se utilizar o esquema sequencial, ou seja, de aplicar a primeira e a segunda dose com a vacina inativada, ao invés da vacina oral, considerando os riscos de pólio associado à vacina. Os casos de pólio associado à vacina, de um modo geral, ocorrem nas primeiras doses. Então, daí a estratégia. E eu quero só reforçar uma questão. Esta mudança para o Brasil não estará um grande desafio. E quando colocamos essa mudança, com certeza não poderemos baixar a guarda, com certeza nós teremos que incrementar em 5, 10 vezes mais as ações de vigilância, porque é um passo muito importante que está sendo tomado em relação à manutenção, né, da eliminação dessa doença no nosso país. Mauricio, ¿quieres completar algo? Gracias, Ciro. No. El objetivo de usar vacuna IPV es para que no hayan casos de polio asociados a la vacuna. Pero si al mismo tiempo se usa OPV, explíquenme por favor cómo se podría proteger a ese 40%, a veces hasta más, porcentaje de la población que vive en municipios con bajas coberturas. No hay manera de tener protegidos a esos niños con IPV antes de que venga la campaña de vacunación con polio oral. O sea que la base técnica es difícil de sustentar. Pero, digamos, la idea para quedar muy claro, o sea, la recomendación de la OMS que nosotros estamos usando es que
o uso da vacuna IPV, sabemos que na maioria dos países não vai ser uniforme em todos os municípios. Vimos a informação de que há porcentagem muito grande de municípios com baixa cobertura. Assim é que o uso único da IPV ocasionaria grande problema em termos do risco que aumentaria enormemente. Então, de aí a recomendação de usar a vacuna OPV em las campanhas em que ustedes têm, em geral, uma alta cobertura. Si essa é a recomendação. Por favor. Antonio Arbo, del asesor del programa de inmunizaciones del Paraguay. Yo creo que el comité asesor debe considerar un escenario que existe actualmente con respecto a la vacuna de polio en América, porque se identifican 3 escenarios: aquellos que usan solamente la polio inactivada, como Estados Unidos y Canadá, México; aquellos que usan solamente vacuna polio oral; y el tercer escenario, que son 2 de los principales países de América del Sur, Argentina y Brasil, que empiezan con el esquema de introducción de la vacuna de polio inactivada. Es decir, ese es un escenario ya real. Entonces, creo que debe haber una respuesta regional a cómo vamos a conducirnos aquellos países que todavía no hemos decidido, por varias razones. En primer lugar, si bien en el Paraguay el último caso de polio asociado a vacunas se observó ya en el año 85 y el sistema de vigilancia de parálisis flácida está de 1 por 100.000 está alrededor del 80%, existe un convencimiento, sobre todo a nivel de las sociedades científicas, que es el momento de hacer esa transición, sobre todo con la primera y segunda dosis de polio inactivada y luego seguir a polio oral. No se puede cerrar los ojos a esa discusión actual. Estamos teniendo la lectura de nuestros países, la chance que pudieran haber más casos en relación a la vacuna que en relación a no utilizar la vacuna de polio inactivada. Entonces, es esa discusión que creo que es muy importante a la hora de considerar, más aún con la posibilidad de disponer vacunas inactivadas combinadas a las otras que pueden facilitar su implementación. O sea, es una realidad que no se puede desconocer. Gracias. Solamente una corrección. Solamente Estados Unidos y Canadá no utilizan la OPV. México también utiliza OPV en campañas masivas. En campañas de seguimiento, sí. Pero la primera y segunda lo hacen con polio inactivado. México tiene un esquema, tal vez José pueda clarificar, pero un esquema de IPV, pero el uso del OPV en las campañas, ¿no, José? Sí. Ya. O sea, solamente Canadá y Estados Unidos que no usan la OPV. Diana Coronel, de México. Sí, justamente nosotros estamos ya en el 3er año de introducción de pentavalente celular que tiene este componente de IPV y estamos utilizando de cualquier manera OPV durante las campañas en la fase intensiva de vacunación, pero sí verificamos el estado vacunal de los niños. Se está aplicando de forma indiscriminada siempre y cuando se corrobore que lleven al menos una dosis de IPV. Y sí quisiera llamar la atención aquí de que justo lo que había comentado el doctor José Ignacio Santos, que esta parte de las vacunas compuestas genera varias situaciones que tenemos que vigilar adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos empleando pentavalente celular, es muy importante considerar las coberturas de vacunación justamente y que, siendo honestos, IPV no alcanza a los 2 meses el 95%. Nosotros alcanzamos coberturas casi del 98%, pero a los 6 meses de edad. Y aquí viene el tema de iniciar en tiempo y completar los esquemas. Entonces, estas situaciones que se presentan, estoy segura, no solo en México, sino en otros países, nos hacen pensar justamente en esta parte de cómo vamos a hacer o cómo estamos haciendo esta transición, que no puede ser abrupta, y menos cuando tenemos reemergencia de casos y reaparición de casos de poliovirus salvaje. Ok. ¿Algún otro comentario final de los miembros del TAG? Hay una... Brendan? Brendan Flannery from Paho, Brazil. I'll make a comment in English. I think that there are 3 things about Brazil's decision that need to be clear. One is that they will purchase monovalent IPV for at least the first year, maybe 2 years of introduction,
but the idea is to move to a combination with domestically produced pentavalent vaccine. That's one thing. By introducing monovalent, there are concerns about the possibility of having lower coverage, and for that reason, the maintenance of OPV for the second part of the routine, the sequential part, as well as for the campaigns. The second point is in response to the question from Honduras. It is not a decision based on immunogenicity. The immunogenicity for both is acceptable with the level of coverage in Brazil. It is a question of security, of reducing, as Helena mentioned, the risk of vaccine-associated polio. And third, the revision of the WHO document followed the guidelines in the WHO document in terms of the possibility that introducing IPV now signals to the industry and is a signal for Brazil that they will continue to vaccinate against polio in the post-eradication era, so that this decision is preceding a decision that will have to be made in Brazil regarding the use of polio vaccination in the post-eradication era. The question was a question of when and not if. The if was resolved. Thank you. Último comentario de Argentina. Sí, brevísimamente adherir a lo que dice México de la transición escalonada y no abrupta, porque claramente hay que prepararse y evaluar concreta y objetivamente la situación. Argentina tiene la pentavalente con hepatitis B y no estamos planificando cambiarla a una pentavalente, sino evaluar la posibilidad de utilizar una sextuplea celular o una monovalente como de IPV, y en eso la transición escalonada y articulada con los productores de vacunas para poder dar respuesta a la demanda también es clave, aunque nos lleve más tiempo, debemos dar el paso en forma más sólida, digamos, para nosotros es muy importante, por eso recién lo estamos planificando a partir de 2013, ¿sí? No tenemos una estrategia tan definida y concreta como Brasil, pero empezamos a caminar por ese camino. Ok, muy bien. Yo pienso que Ok, Barbados. Thank you. I just wanted to make a point on this issue. The thing is that we are many small islands, and we have been asking for quite a few years now to move from oral polio to IPV, because we have been fortunate in not having any cases of OPV-induced cases. But if we should get one case, it will knock out our entire vaccination programs. So I think, and I speak only for my country at the moment, but I think that we in the Caribbean would favor looking to transition over to the IPV, because some of our islands are using IPV, and our private sector, the pediatricians, are giving IPV. Very good. No, I think that that basically what is important is that, as we heard now from Brazil and Argentina, is that those decisions are being taken very carefully with analysis of the situation, and they are following the recommendations of both WHO and PAHO. So I think that that's very important. Así es que me complace mucho que los países están levando muy a sério essa transição, y debemos seguir adelante de esa manera. O sea, el TAG va a revisar una vez más la documentación que nos fue presentada, la presentación de Mauricio y Cuauhtémoc, las recomendaciones de la OMS, las sugerencias que ha hecho Cuauhtémoc para nuestras recomendaciones, y ojalá que lleguemos a una conclusión con recomendaciones que sean muy claras, para que no haya ninguna confusión cuando ustedes regresen a sus países para implementar las recomendaciones. Así es que completamos ese tema. Haremos entonces un receso para almuerzo de 1 hora y regresamos entonces a las 2:10 a ese mismo escenario acá. Dos anuncios. Aquellos colegas que no se han registrado, que no han recibido su material, por favor pasen al Salón Buenos Aires, que está en la planta baja, y el almuerzo es en el Salón Los Jardines, que es el mismo salón